Estás escuchando La Bolche Radio, la voz de las mayorías. Arriba los pobres del mundo, detienos esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! 11:07 de la mañana en Bogotá, 17 grados centígrados, un día soleado, es noticia, hay que reportarlo. Y esto es La Internacional, los hechos que debieron haber estremecido al mundo esta semana y no lo hicieron. Nos centramos hoy en el aniversario, el primer aniversario de la guerra en Ucrania, la invasión rusa o la operación militar, como depende de quién la llame, que pues nos ha tenido en vilo durante los últimos 365 días por cuenta de la permanente intensificación y escalamiento que hemos visto, no solamente en el lenguaje diplomático, que cada vez es menos diplomático, sino en particular en el terreno y en el campo de batalla. Por supuesto, la atención del mundo ha girado durante el último año sobre esta situación y hoy, pues por supuesto, se ha también hablado mucho del tema, se han recordado diversos hechos que han pasado en los últimos días relacionados con la guerra entre Ucrania y Rusia y de alguna manera se advierte, esto digamos es más una intuición que otra cosa, pero se advierte que se puede estar preparando una intensificación de la guerra, lo cual, digamos, es algo legítimo y ha venido sucediendo a la vista de todo el mundo, y también una, digámoslo así, apelar y acudir a métodos sucios y de guerra sucia que podrían perturbar, digamos, digámoslo así, el normal desenvolvimiento de una guerra. Vamos a hablar de eso en esta sección. Debemos empezar con la Asamblea General de las Naciones Unidas que aprobó el pasado ayer, aprobó una resolución en donde se condena la operación militar rusa en Ucrania. 141 miembros votaron a favor de la resolución, incluyendo Colombia. 7 miembros votaron en contra y 32 miembros se abstuvieron. Los 7 miembros que votaron en contra fueron, por supuesto, Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Malí, Nicaragua y Siria. Y entre los países que se abstuvieron hay unos casos interesantes como China, la India, Cuba y Bolivia. De alguna manera se plantea aquí, digamos, un bloque de países que, si bien en el marco de la Asamblea General son minoritarios, pues tienen un peso enorme en términos demográficos, en términos económicos y en términos militares, pues que nos hacen darnos cada vez más cuenta de que esto llamado la globalización se acabó y estamos asistiendo a una nueva guerra fría, también entre Oriente y Occidente, solo que con otro signo. Y el hecho fue que los rusos desestimaron esta resolución por parte de la Asamblea. Recordemos que las resoluciones de la Asamblea son meramente declarativas, no son decisorias, es decir, no son obligatorias como sí lo son las decisiones, las resoluciones que toma el Consejo de Seguridad. En este caso es una decisión política parecida a la que cada año se aprueba condenando el bloqueo a Cuba por alrededor de 190 miembros siempre a favor y solo 2 o 3 en contra, entre los que normalmente están Estados Unidos, Israel, recientemente Ucrania y en un pasado cercano estuvo Brasil. Pero no pasa nada, el bloqueo continúa a pesar de las continuas e incesantes declaraciones de las Naciones Unidas. Pues bien, en este caso ocurre algo similar, es decir, es un hecho político, la llamada comunidad internacional condena la invasión a Ucrania y el representante, uno de los representantes de rusos ante la ONU, el señor Dmitry Polyansky, dijo en Twitter: otra resolución inútil de la Asamblea General, suavizada para ganar más votos mediante el habitual chantaje y manipulación occidental. Hicieron trampa incluso suspendiendo astutamente la acción durante 2 horas para torcer más las manos. ¿Traerá la paz? No. ¿Envalentonará a los belicistas? Sí. Prolongando así la tragedia ucraniana, dijo el señor Polyansky, pues marcando muy claramente la posición rusa frente a esta resolución de las Naciones Unidas. Esta mañana China publicó un informe, una propuesta de 12 puntos en donde llama a la paz y a la concordia y plantea, digamos, una serie de principios que deberían aplicarse de manera inmediata para resolver el conflicto en Ucrania, pero que también deberían tenerse en cuenta a largo plazo para replantear estas reglas del juego internacionales que, como decía el maestro Ulises Torres,
en el papel todos somos iguales, pero hay unos países más iguales que otros. Pues bien, China ha hecho público unas 12 recomendaciones, entre las que se encuentran respetar la soberanía de todos los países como principio, abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, cesar las hostilidades en el campo de batalla, reanudar las conversaciones de paz que llevan rotas varios meses, resolver la crisis humanitaria, que es lo más urgente, la población civil que está sufriendo los efectos de la guerra, proteger a la población civil y a los prisioneros de guerra. Otro tema también muy peliagudo, el de los prisioneros de guerra, porque se sabe, se han violado los derechos humanos de lado y lado de prisioneros de guerra, entonces este es un tema que habrá que abordar. Dice China mantener la seguridad de las centrales nucleares, en particular, como sabemos, la de Zaporilla, que fue objeto de bombardeos por parte del ejército ucraniano, llevando a la situación, ¿no?, casi a una catástrofe nuclear hace unos meses en Europa. Reducir los riesgos estratégicos, es decir, empezar a abordar el tema de las armas nucleares, que ya lo conversamos aquí el miércoles pasado, facilitar las exportaciones de grano. Como sabemos, Rusia y Ucrania son los dos principales exportadores de grano a nivel mundial, y la guerra ha hecho que el grano se destine básicamente a los países industrializados y los países de la periferia se han visto desabastecidos. En particular, los países africanos están sufriendo mucho por el desabastecimiento de granos. Entonces, China propone reanudar las exportaciones de grano, poner fin a las sanciones unilaterales que ha establecido Occidente contra Rusia y contra otros países como Irán, Siria y Venezuela, mantener estables las cadenas de suministro y promover la reconstrucción del país post-conflicto. Digámoslo así, una lista de asuntos que, digámoslo, serían de sentido común, básicos a la hora de abordar el fin del conflicto, si es que el propósito fuera el fin del conflicto. Hoy en día las guerras ya no se libran para ser ganadas, sino fundamentalmente para ser alargadas en el tiempo y hacer negocio o utilizar sus efectos de manera geopolítica, como está sucediendo en esta ocasión. Estados Unidos ha reaccionado a esta declaración china pues de una forma muy, llamémoslo, diplomática, en el sentido de que lo único con lo que se queda Estados Unidos es con el primer punto, respetar la soberanía de los países, y que en ese sentido basta con que Rusia se retire de Ucrania para que todo vuelva a la normalidad. Lo que el señor Jake Sullivan, asesor de seguridad de la Casa Blanca, no dice cuando hace esta declaración respondiendo a la propuesta china, es que el retiro de Rusia y digamos, el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania, pues no nos llevaría a un escenario de paz, sino al escenario en el que estábamos hace un año, es decir, de una guerra civil en donde el ejército ucraniano lleva a cabo una limpieza étnica contra la población rusoparlante del Donbass, ¿sí?, y que está siendo víctima de persecuciones, bombardeos permanentes contra sus viviendas, contra la población civil, y asesinatos y desplazamientos forzados. Eso es lo que no nos dice el señor Jake Sullivan, pero en últimas es lo que significaría volver al punto inicial de hace un año. Oscar, me ibas a preguntar algo. Sí, Fede, y muy interesante la posición china, y me gustaría que nos comentaras un poco sobre eso porque o sea, desde hace un año China tiene una posición, y además que no estamos hablando de cualquier país, estamos hablando del gigante asiático, una economía increíblemente apabullante. En fin, me gustaría que habláramos un poco de esa diplomacia china. Es como, digamos, debe quedar en los libros de cómo se hace una muy buena diplomacia, y un papel yo creo que va a ser estratégico si podemos llegar a una resolución de este conflicto. Sí, es que los chinos llevan haciendo diplomacia global por lo menos desde el siglo XV. ¿Sí? Es decir, mientras los chinos formaban diplomáticos en sus escuelas diplomáticas, en Europa quemaban brujas y en Estados Unidos mataban indígenas. Eh, Claramente los chinos piensan en unos plazos de tiempo muy diferentes a los occidentales, ¿no? Las democracias liberales nos imponen pensar siempre en plazos de 4 años, y es como si el mundo se acabara dentro de 4 años y todo gira en función de eso, mientras los chinos tradicionalmente han tenido una visión muchísimo más estructural y más global y más de largo plazo. En ese sentido, ellos no tienen afán, y no tienen afán tampoco por tomar partido por uno o por otro. Ellos han declarado su neutralidad en el conflicto, lo hicieron desde el principio,
Esta declaración de neutralidad fue criticada por los Estados Unidos, que en ese momento estaba recabando apoyos en contra de Rusia. Muchos países, sobre todo la OTAN, la Unión Europea y algunos países satélites, pues adhirieron, entre ellos en ese momento el gobierno colombiano adhirió a esa iniciativa de rechazo a la invasión rusa de Ucrania, pero China se abstuvo y con un comentario de un diplomático de segundo nivel que por cierto, últimamente se están volviendo muy interesantes en el debate público porque estos funcionarios de segundo nivel chinos dicen lo que los grandes líderes no dicen. Entonces es interesante leerlos entre líneas porque de alguna manera están sugiriendo lo que realmente están pensando, ¿no? Y lo que dijo este funcionario de segundo nivel cuando le pidieron explicaciones de por qué no se declaraban en contra de Rusia, dijo, ¿cómo nos vamos a declarar en contra de Rusia si es que después de derrotar a Rusia van a venir por nosotros? ¿Sí? No podemos debilitar al que está conteniendo al enemigo que viene en últimas por nosotros. Lo deslizó así, eso no pasó de ser una noticia que fue referenciada en algunos medios, pero yo creo que refleja de alguna manera esa lectura que tienen los chinos a largo plazo y se dan cuenta que aquí está primero, esta guerra no se está librando para ser ganada. Es imposible que Ucrania derrote a Rusia en el campo de batalla y es también y además no son los propósitos de Rusia invadir Ucrania, sino sencillamente ocupar estos territorios del Donbass, hacer una franja de seguridad y, digamos, salvar la integridad y la vida de sus habitantes, pero no necesariamente invadir Ucrania. Y por eso los chinos entienden que aquí de lo que se trata es de desgastar a Rusia, de alguna manera afectar económicamente también a la Unión Europea para fortalecer la hegemonía económica y militar de los Estados Unidos, algo que está sucediendo. Hemos visto cómo Europa está cada vez más empobrecida, en crisis, buena parte de sus empresas se están yendo para los Estados Unidos porque la energía sencillamente es impagable en Europa. Europa está dejando de comprarle gas barato a Rusia para comprarle gas mucho más costoso a los Estados Unidos. Es decir, el único que está saliendo ganador de toda esta situación es Estados Unidos, está sacrificando a su socio europeo, le bombardea sus gasoductos como el Nord Stream a su socio alemán. Y no tiene ningún problema en someter a la población europea a toda digamos, a una serie de consecuencias derivadas de las sanciones que unilateralmente le han impuesto a Rusia. El hecho es que los chinos saben que van por ellos. Ellos son el verdadero rival. Rusia sí es la principal potencia nuclear del mundo en este momento, pero realmente en términos económicos o de competencia en el mercado no es una gran amenaza. China sí lo es. No solo por su tamaño, está prácticamente a punto de alcanzar la economía estadounidense y es muy probable que en unos años la logre superar, a pesar de que en los últimos años China ha apostado por digámoslo, una desaceleración intencionada de su economía y por eso, digamos, no ha logrado pasar a Estados Unidos, pero es perfectamente probable que lo pase dentro de poco tiempo, sobre todo porque la economía de Estados Unidos es una economía financiera, una economía monetarista, especulativa, basada en burbujas de deuda que en cualquier momento puede estallar. No es así la economía china, que sí está basada en la producción de bienes materiales, que es una economía en últimas mucho más confiable. Además, el peso de la moneda china y del mercado chino, buscándole espacios alternativos al dólar, que como sabemos es la divisa patrón mundial, es decir, la moneda en la que se hacen los negocios internacionales, pues esas iniciativas como las que hemos registrado aquí, entre Rusia y Bolivia, entre Ecuador y Argentina, perdón, entre Argentina y Brasil, entre China y la India, de empezar a hacer intercambios comerciales no en dólares, sino en sus monedas locales, eso debilita al dólar como moneda, hace que buena parte de esos dólares retornen a los Estados Unidos porque ya no están siendo utilizados en negocios de comercio internacional y el exceso de dólares en la economía estadounidense puede llevar a que el valor del dólar se desplome por exceso. Es decir, aquí estamos hablando de amenazas reales, más que imaginarias y más que artificiales y construidas por los medios, amenazas reales que los chinos le implican en este momento a la hegemonía estadounidense, en términos militares, en términos económicos, en términos monetarios, en términos energéticos, poblacionales, de influencia internacional y de contactos y de reconocimiento internacional de China. Entonces, China es el verdadero rival. Y esta es la primera parte de la agresión contra China. Y China lo sabe. Por eso China no se involucra. Y por eso, cuando empiezan a correr rumores de que, como lo registrábamos aquí el miércoles, de que China está entregándole armas a Rusia, pues el canciller chino en reunión con el ministro de Defensa, el señor Josep Borrell, el encargado de defensa de la Unión Europea,
Pregunta, bueno, pero ¿cuál es el problema? Porque ustedes sí pueden darle armas a Ucrania y nosotros no podemos darle armas a Rusia, ¿no? Igual no le vamos a dar porque tenemos como principio no entregar armas a países en guerra, pero ¿por qué no? Y entonces la declaración, como lo mencionábamos aquí el miércoles del señor Josep Borrell, fue, yo me reuní con el canciller chino y le expliqué con claridad cuáles eran las razones por las cuales eso no debía suceder. Él no dijo cuáles. Entonces, sí, en últimas aquí aplica pues la ley del embudo, pero la propia Europa no está en condiciones de imponer muchas condiciones, en buena medida porque a propósito de palabras del propio Josep Borrell, que ha estado llamando a la confrontación y a la destrucción de Rusia todos estos meses, él dijo, nuestra prosperidad estaba mal pensada. Nuestra prosperidad era de alguna manera artificial porque estaba basada en energía barata que venía de Rusia y un mercado barato que venía de China. Y ahora estamos peleando con ambos. Entonces, ¿con qué nos vamos a quedar? ¿Sí? Y lo que se está viendo es efectivamente esas consecuencias de la crisis económica que se está desatando por cuenta de la guerra. Entonces, yo creo que por eso los chinos están pensándolo de esa manera, con mucha calma, esperando agazapados, viendo cómo Estados Unidos de alguna manera también gasta sus arsenales, invierte un montón de dinero, tiene que lidiar con una crisis económica interna, con una crisis social, el racismo, la exclusión, la pobreza en Estados Unidos es impresionante, y yo creo que China está de alguna manera contemplando tranquilamente el desplome de Occidente y preparándose para reaccionar cuando sea necesario y no antes. Entonces, también hay que leer lo que hemos acá mencionado, lo mencionamos el miércoles y esta semana también se relacionó en las páginas del semanario Voz, pues cómo el problema de Taiwán está siendo de nuevo alborotado. Desde los globos chinos se viene hablando hace 15 días de China, se vienen utilizando palabras muy amenazantes, un lenguaje muy agresivo contra la potencia asiática, lo cual nos lleva a pensar que es posible que en las próximas semanas y meses se empiece a hablar de China un poco más y de una forma más agresiva, un poco mostrándonos que efectivamente las cosas iban por allá. Pero lo más grave, lo más urgente, digámoslo así, o lo más sensible en este momento no es tanto hacia el oriente, sino hacia el occidente de Ucrania. Y con esto cerraríamos la sección de hoy de la internacional. Y es que hay una región en Moldavia, que es un país fronterizo con Ucrania, que es la región de Transnistria, que es tal vez el último reducto de la Unión Soviética, es una franja territorial que queda en Moldavia, antigua República Soviética, que se declaró independiente desde la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, se conserva como un régimen socialista, es un país que no está reconocido por ningún otro, lo mismo que sucede con Osetia del Sur y Abjasia en Georgia, que son herencias, digamos, de la Unión Soviética que quedaron pendientes de resolver, que son personas que se consideran incluso de población rusa, y que no quieren ser parte de Moldavia, tienen frontera con Ucrania. En fin, es una franja de territorio en donde habitan unas 700.000 personas que se reivindican como un país independiente, pero nadie los reconoce. Bien, en esa franja hay una base militar rusa de unos 20.000 soldados, encargada, además legalmente aprobada por las Naciones Unidas, encargadas de proteger a la población rusa que vive allí. Y el Ministerio de Defensa ruso expidió un comunicado en las últimas horas diciendo que está muy preocupado porque en la frontera entre Ucrania y Transnistria se está viendo un despliegue inusitado de tropas ucranianas que podrían significar la preparación de un ataque o incluso de la provocación de un ataque de falsa bandera para provocar allí una confrontación. Estamos hablando del otro extremo de Ucrania, no del frente con Rusia, sino del otro lado, el lado occidental de Ucrania, el que limita con Moldavia, y estamos hablando además de pues un contingente ruso de 20.000 hombres armados hasta los dientes, que hasta ahora no ha pasado nada. Lo máximo que se han registrado durante este último año son algunos sobrevuelos, pero ahora el Ministerio de Defensa de Rusia, ha denunciado, ha reportado que ha identificado un movimiento muy inusual y muy masivo de tropas hacia la frontera con Transnistria o con Moldavia, como lo queramos ver. El hecho es que es interesante ponerle atención a esto porque de alguna manera la guerra lleva en cierto estancamiento algunos meses. Desde la caída de Gerson, lo que hemos visto es un lento avance de las tropas rusas a través de un frente de batalla bastante lineal
¿no? Que de alguna forma busca recuperar, digamos, la región del Donbass o la provincia del Donbass o la República Popular de Donetsk, para completar, digamos, el copamiento territorial militar por parte de Rusia y de las milicias populares de Donetsk. Allí es, digamos, donde en este momento se está llevando a cabo la parte más aguda de la confrontación, pero la confrontación de alguna forma está estancada. Rusia avanza lentamente, no tiene mayor prisa. Y los ucranianos están esperando que les lleguen los famosos tanques Leopard, que se supone van a marcar una diferencia en el campo de batalla, pero estarán llegando en unos 4 o 5 meses. Han pedido ya aviones, han pedido, digamos, armas de tipo más estratégico, incluso misiles estratégicos, pero pues mientras llegan, la situación está estancada y entonces podría buscarse por el lado occidental del país, por el otro extremo del país, atacar el contingente ruso en Transnistria y generar allí de pronto algún tipo de situación que pueda distraer a las fuerzas rusas, en fin. Podría ser una búsqueda, es una hipótesis mía, pero podría ser un intento de abrir un nuevo frente de batalla para distraer las tropas rusas y por lo menos darle otra dinámica a la confrontación que, insisto, lleva más o menos estancada, pero con una leve ventaja en las últimas semanas para el ejército ruso. Así que estar muy atentos a Transnistria, búsquenla en Google, ¿no? Es interesante la historia, ¿no? Cómo esta gente se reivindica todavía incluso como soviéticos, ¿no? Y no son reconocidos por ningún país. Y cómo, miren un mapa, ¿no? Cómo aquí la guerra puede, ahora sí, pronto convertirse en una guerra mucho más expandida por el territorio y no simplemente una operación militar como se ha llevado a cabo hasta ahora. Entonces lo de China, lo de Transnistria, es con cosas que nos deben tener con las alarmas encendidas. Hoy, primer aniversario de la ocupación rusa de Ucrania en las provincias del Donbass. Esto fue La Internacional. Los hechos que debieron ser noticia y debieron sacudir